Quiero empezar esta conversación contigo de una forma muy directa, casi íntima, como si estuviéramos cara a cara, en silencio, con esa sensación de que hay algo que decir, pero que nadie se ha atrevido a decir. Así que te prometo algo poderoso. Si me acompañas hasta el final de esta reflexión, descubrirás un secreto que podría cambiar para siempre la forma en que ves tu relación con tu hijo adulto. Y no se trata de una fórmula mágica, ni de trucos manipuladores, ni mucho menos de consejos superficiales. Se trata de algo profundo, incómodo y liberador a la vez. Se trata de recuperar la dignidad que a menudo has cedido sin darte cuenta. Porque hay una dura verdad que casi nadie se atreve a decir claramente. No todos los hijos adultos valoran a sus padres. Y cuando digo esto, no me refiero a la ingratitud superficial, a esos pequeños defectos humanos que todos tenemos. Hablo de algo más profundo, más impactante, más silencioso. Hablo del vacío que surge cuando, tras años de dedicación, sacrificio y amor, te encuentras frente a un hijo o hija que simplemente ya no te ve, que responde con monosílabos, que evita el contacto, a quien le da igual, que parece vivir como si ya no fueras parte esencial de su vida. Y aquí es donde comienza el conflicto invisible que muchos padres arrastran. La tentación inmediata es pensar, ¿dónde me equivoqué? ¿Qué hice mal? Fracasé en mi rol. Empiezas a revivir cada recuerdo, cada decisión, cada gesto, como si buscaras una grieta en el muro por donde la distancia ha empezado a filtrarse. Pero quiero que retengas esta pregunta por un momento. ¿Podría el problema estar dentro de ti? ¿O hay algo mucho más grande, algo que nunca te han dicho, algo arraigado en el concepto mismo del amor y la expectativa? Mira, hay un punto crucial que casi siempre olvidamos. El amor de los padres no garantiza la reciprocidad emocional de los hijos. Esta es la parte más difícil de aceptar. Puede que lo hayas dado todo, que hayas estado presente en cada detalle de su vida, que te hayas sacrificado en silencio, que hayas renunciado a vivir tus propios sueños para apoyar los suyos. Y sin embargo, llegará el día en que te encuentres sola, frente a una mirada distante, fría o incluso indiferente. Esto no solo es doloroso, sino devastador, porque hiere no solo el corazón, sino también la esencia misma de tu identidad. Pero aquí está la trampa: creer que esta separación significa que has fracasado. Creer que el hecho de que ya no te valoren como antes demuestra que tu amor fue insuficiente. Esta culpa, que se asienta como un peso sobre tus hombros, es en realidad una prisión emocional, una prisión construida con ladrillos de buenas intenciones, de sacrificios, de noches de insomnio, de sonrisas que te obligaste a no preocupar a nadie. Y cuanto más te culpas, más te aprisionas. El dolor de un hijo que se muda no es solo una ausencia física, es duelo, pero no cualquier duelo. Es un duelo ambiguo, porque la persona está viva, pero emocionalmente ausente. Es como ver a alguien respirar cerca, pero ya no poder alcanzarlo. Y en este vacío, muchos padres se pierden intentando recuperar lo que creen haber perdido. Pero quizás lo más honesto y sanador sea empezar desde cero. Y aquí viene la pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Quién eres más allá de cómo te mira tu hijo? ¿Te has parado a pensar en esto alguna vez? Porque si tu respuesta es nadie, entonces has puesto toda tu identidad en manos de otra persona. Y nadie puede vivir así, sin desmoronarse poco a poco. Uno de los errores más comunes, y también los más dolorosos, es confundir el amor con la abnegación. Esta confusión no surge de repente. Se teje a lo largo de años, quizás décadas, con cada renuncia silenciosa, con cada vez que dejas ir algo que amabas, con cada vez que te dices a ti mismo: lo importante es que esté bien, no importa el precio que pague. Y aquí tengo que retarte. ¿No fue demasiado alto ese precio? ¿Será que, al intentar darlo todo, terminaste desapareciendo? La cruel paradoja es que cuando das sin medida, sin pausa,
sin límites, a menudo dejas de ser visto como persona. Te conviertes en una función. Te conviertes en quien resuelve, quien siempre está disponible, quien se rinde. Pero, ¿qué hay de tu humanidad? ¿Dónde se fue? ¿Cuándo fue la última vez que te miraste al espejo y te viste como alguien más allá del rol de padre o madre? Puede que duela oírlo, pero es necesario. Cuando te anulas completamente en nombre del amor, la otra persona aprende a no verte más. No porque sea cruel, sino porque nunca le han mostrado un límite. Y cuando no hay límite, no hay reconocimiento. Es como si su presencia fuera un recurso inagotable. Y los recursos no se valoran, solo se utilizan. ¿Ves ahora dónde está el quid de la cuestión? No se trata solo de un niño que no te valora. Es una dinámica construida con el tiempo, donde creías que el amor era sinónimo de sacrificio total. Pero el amor no es eso. El amor verdadero, el que es maduro, profundo y no se enferma, también incluye la capacidad de decir, te amo, pero también me amo a mí mismo. Estoy aquí para ti, pero no a cualquier precio. Y sé que estas palabras parecen simples, pero para muchos padres son casi revolucionarias, porque quizá te hayas pasado la vida creyendo que amar era sacrificarse sin medida, que amar era estar siempre ahí, incluso a costa de tu paz, tu alegría, incluso tu salud. Y ahora quizás por primera vez alguien te dice, no, el amor no es eso. Amar no es desaparecer para que la otra persona brille. Amar es iluminar juntos, sostener sin romper, dar sin ser anulado. Pero entonces surge la pregunta, si no es el amor lo que te mantiene atado a este vacío, ¿qué es? Quizás sea apego, quizás sea miedo. Miedo a no ser visto, miedo a no tener un lugar, miedo a volverse irrelevante en la vida de tu propio hijo. Y este miedo se disfraza de amor, pero en realidad es dependencia emocional, es una necesidad secreta de validación. Creer que si tu hijo te valora, entonces tu vida habrá valido la pena. Pero, ¿y si no lo hace? ¿Y si nunca lo reconoce? ¿Qué queda de ti? Este es el punto más delicado, y por eso necesito que me acompañen hasta el final de esta serie de reflexiones. Porque hay un camino, hay una manera de recuperar la dignidad, de amar sin mendigar, de cuidar sin perderse, de dar sin esperar nada a cambio como condición de existencia. Y créanme, cuando emprenden este camino, algo cambia. Algo en su interior se reorganiza. Y es en este punto que el amor se libera de la prisión de la expectativa. Quizás te estés preguntando ahora, pero si dejo de esperar, ¿volverá mi hijo? ¿Me valorará? Esta es la pregunta que arde como un carbón en el corazón de miles de padres. Y la respuesta puede doler. Quizá sí, quizá no. Pero el secreto está aquí. Tu vida, tu valor, tu dignidad no pueden estar condicionadas por esa respuesta. ¿Has notado alguna vez cómo hay dolores que nadie ve, pero que pesan más que cualquier herida visible? Dolores que llevas en silencio porque no parecen caber en palabras. La separación de un hijo adulto es precisamente uno de esos dolores. Es como una herida invisible que nunca cicatriza del todo. Y quizás lo más cruel de todo esto es que esta separación no viene acompañada de una despedida clara, una despedida definitiva, sino de un silencio que se alarga, un vacío que se instala lentamente, un espacio que antes estaba lleno de presencia y ahora está ocupado por sutiles ausencias. El mensaje que no llega, la conexión que no se produce, la mirada que evita la tuya. Esto es lo que los psicólogos llaman duelo ambiguo, un tipo de duelo en el que la persona está viva, pero emocionalmente ausente. Es como estar frente a una puerta cerrada, sabiendo que hay alguien al otro lado, pero sin acceso, sin permiso para entrar. El corazón late, la vida continúa, pero el vínculo parece haberse disuelto en algún lugar inalcanzable. Y en este vacío es común que los padres se pregunten, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? Pero ¿es realmente tuya la culpa? ¿Es la ausencia de la otra persona, de hecho, un reflejo de lo que no hiciste?
¿O hay algo mucho más profundo e incómodo aquí? Aquí es donde muchos se pierden, intentando explicar la ausencia, intentando justificar el silencio, intentando encontrar una justificación para la indiferencia. Pero quizás la mayor valentía no resida en buscar respuestas de los demás, sino en reconocer algo esencial. No tienes control sobre lo que siente la otra persona, incluso si esa otra persona es tu propio hijo. Esta frase puede parecer dura, pero es liberadora. Porque mientras creas que tienes el poder de cambiar el corazón de alguien, permanecerás atrapado en una ilusión dolorosa. Es como pender de un hilo invisible, siempre esperando el más mínimo gesto, siempre rogando por una pizca de atención, siempre creyendo que mañana será diferente. Pero mañana llega y nada cambia. Y te preguntas, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo seguirás viviendo en esta espera interminable? ¿Cuánto tiempo dejarás que la ausencia de los demás defina tu presencia en el mundo? La verdad es que surge una dignidad cuando decides dejar de mendigar amor. Y no, esto no significa cerrar el corazón, ni volverse frío o indiferente. Simplemente significa poner los pies en la tierra y reconocer que, sin importar cuánto hayas dado, cuánto te hayas sacrificado, cuánto hayas amado, la otra persona tiene derecho a elegir qué vínculo quiere o no quiere construir contigo. Y aquí surge un poderoso microconflicto. ¿Cómo aceptas que alguien a quien le diste tu vida, alguien por quien has hecho tanto, alguien que debería, al menos en teoría, ser tu mayor fuente de gratitud, simplemente no te valore? ¿Cómo concilias esta paradoja? Quizás la respuesta esté en mirar dentro de nosotros y hacernos una pregunta radical. ¿Quién soy yo más allá del rol de padre o madre? Si tu existencia gira exclusivamente en torno a tu hijo, si tu identidad se construyó únicamente con dedicación y sacrificio, corres el riesgo de volverte invisible incluso para ti mismo. Porque, verás, cuando lo dejas todo por amor, ¿qué queda de ti? ¿Quién queda después de que tu hijo se va? Esta es la raíz del dolor, no solo el silencio del niño, sino el vacío que sientes al darte cuenta de que quizá ya no sepas quién eres sin ese vínculo. Y ahí es precisamente donde reside la clave de la liberación. Muchos padres confunden el amor con la modestia, confunden la presencia con la entrega, confunden el cariño con la negación de la propia humanidad. Pero el amor verdadero no requiere la desaparición. El amor maduro no te pide que te desvanezcas para que la otra persona brille. El amor sano no se basa en la lógica del sacrificio eterno. Y es en este punto que el duelo silencioso se convierte en algo aún más peligroso. Esclavitud emocional, porque empiezas a creer que tu vida solo tiene sentido si alguien más la valida. Y cuando esa persona no te valida, te sientes incompleto, defectuoso, incluso culpable. Pero piensa conmigo, ¿es justo que tu existencia dependa de la mirada de alguien más? ¿Es justo que tu paz esté siempre condicionada por el estado de ánimo, la presencia o la ausencia de otra persona, incluso si esa persona es tu hijo? La ausencia emocional de un hijo no solo es dolorosa, sino también confusa. Porque a diferencia del duelo tradicional, donde hay un final definitivo, este duelo mantiene una esperanza silenciosa. Algún día llamará, algún día se dará cuenta, algún día te lo agradecerá. Esta esperanza puede sostenerte por un tiempo, pero con el paso de los años se convierte en una carga. Cada día sin respuesta se acumula como una deuda emocional impagable. Y así, en lugar de vivir el presente, empiezas a vivir en un futuro que quizá nunca llegue. Pero te digo, vivir esperando es vivir muriendo poco a poco, porque cada minuto de espera es un minuto robado de tu propia vida. Y aquí hay un secreto que casi nadie cuenta. El amor solo es completo cuando nace de la libertad, nunca de la obligación. Si tu hijo solo acude a ti por culpa, eso no es amor. Es un contrato emocional. Si solo te llama porque se siente presionado, eso no es un vínculo,
es un deber, y nada que nazca de la obligación puede ser verdad. ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? ¿Te das cuenta de cómo, al aceptar vivir en la expectativa, transformas el amor en un contrato y el contrato en una prisión? Por eso digo, se necesita valentía para dejar de esperar. Se necesita valentía para aceptar que el reconocimiento podría no llegar nunca. Pero es precisamente en esta aceptación donde reside la libertad. Porque cuando dejas de mirar hacia afuera, cuando dejas de condicionar tu valor a la actitud de los demás, empiezas a redescubrir quién eres. Y este reencuentro no es fácil. Es doloroso, sí. Es como desprenderse de una piel vieja, como desprenderse de una ilusión cultivada durante años. Pero el dolor que nace de la verdad libera. El dolor que nace de la ilusión aprisiona. Y debes elegir con qué dolor quieres vivir. Quizás ahora estés pensando, pero si no espero, no deseo, no ruego, no estaré renunciando a mi hijo. Esta es la trampa más común. Creer que dejar de rogar es lo mismo que rendirse. Pero no lo es. Dejar de rogar es en realidad un acto de amor, para ti e incluso para tu hijo. Porque solo cuando el amor deja de ser una exigencia, solo cuando el vínculo deja de ser una exigencia, puede volver a ser verdadero. En el fondo, todo hijo adulto percibe cuando el amor de sus padres está cargado de expectativas. Y esta expectativa, incluso silenciosa, pesa mucho, contamina el vínculo, transformando cada gesto en una exigencia, cada ausencia en dolor, cada silencio en una deuda. Pero cuando te liberas de esta expectativa, algo cambia. Puede que el vínculo no mejore, pero te liberas de la prisión. Dejas de vivir por lo que no recibes y empiezas a vivir desde lo que ya tienes dentro. Y ahí es donde ocurre una increíble paradoja. A menudo cuando dejas de esperar, cuando te liberas de la necesidad de aprobación, el vínculo mejora, porque ya no está contaminado por la ansiedad del regreso y se vuelve más limpio, más auténtico. Pero aunque no mejore, ya no estás atrapado. Este es el punto principal. La vida no puede ser una sala de espera sin un reloj. No naciste para vivir esperando que alguien te llame, te visite o te agradezca. Naciste para vivir tu vida, para ser el protagonista de tu propia historia. Y si hay una promesa que puedo hacerte, es esta. Cuando te liberas de la necesidad de ser reconocido, te vuelves libre para amar de verdad, no con las exigencias de un contrato, sino con la serenidad de quien ya está completo. Pero, ¿cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo se transforma el dolor silencioso en fortaleza? ¿Cómo se reencuentra uno mismo después de tantos años de dedicación? ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántas veces, en el intento de amar, terminaste desapareciendo? Esta es quizás la pregunta más incómoda de todas, porque nos obliga a enfrentar algo que a nadie le gusta admitir. ¿Cuántas veces el amor que ofrecimos fue, en realidad, un disfraz para nuestra propia entrega? ¿Qué pasaría si te dijera que el problema no fue nunca amar demasiado, sino amar de una manera que te anula? El mundo está lleno de padres que confunden la entrega con el abandono, el cuidado con la rendición, el cariño con la sumisión. Y aquí está lo más doloroso. A menudo este proceso ocurre tan lentamente, tan silenciosamente, que ni siquiera te das cuenta de cuándo has dejado de ser visto como persona y has empezado a ser visto simplemente como una función. ¿Alguna vez has sentido que en algún momento dejaste de ser María, José, Ana o Carlos para convertirte simplemente en su madre, su padre? Puede parecer insignificante, pero no lo es. Porque cuando pierdes tu nombre interior, cuando pierdes tu propia identidad, el amor deja de ser un vínculo y se convierte en una cadena. Y necesito preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te reconociste como individuo, más allá del rol de padre? No te apresures a responder. Tu mente podría viajar a momentos lejanos, quizás incluso olvidados.
Quizás recuerdes cosas que disfrutabas hacer antes de convertirte en alguien que vivía para los demás. O puede que ni siquiera recuerdes ese recuerdo con claridad. Y si esto sucede, es una señal de alerta. El problema es que vivimos en una cultura que glorifica el sacrificio. ¿Cuántas veces has oído eso de que ser padre significa darlo todo sin esperar nada a cambio? Esta frase suena hermosa, parece noble, pero encierra una terrible trampa, porque cuando crees que necesitas dar sin medida, sin pausa, sin límites, enseñas a los demás sin darte cuenta que tu presencia es automática, garantizada, que siempre estarás ahí pase lo que pase. Pero quiero molestarte aquí. El amor que nunca pone límites, ¿es realmente amor o es una forma de entrega disfrazada? Deja que esta pregunta resuene en ti, porque quizás aquí radique gran parte de la distancia que sientes hoy. Un niño que crece creyendo que el amor de su padre o madre es infinito, que nunca necesita ser cultivado, que siempre estará ahí, haga lo que haga. Puede caer en la ilusión de que no necesita apreciarlo, no por malicia, sino porque nunca se le mostró lo contrario. Y ahora quiero tomarme un momento para hablarles directamente a ustedes, que me siguen. Díganme en los comentarios si alguna vez han experimentado esto. ¿Alguna vez han sentido que, por dar demasiado, se volvieron invisibles? ¿Que cuanto más daban, menos parecían notarse? Compártanlo, porque quizás su historia ayude a otras personas que estén pasando por lo mismo, y créanme, hay miles de personas pasando por esto ahora mismo. Volviendo a lo anterior, hay una cruel paradoja que debemos afrontar. Cuanto más te entregas sin medida, más te arriesgas a ser ignorado en tu necesidad más profunda, ser reconocido como ser humano. Es difícil decirlo, pero es cierto. Quienes se entregan sin límites terminan enseñando a los demás que pueden seguir exigiendo sin cesar. Y cuando este reconocimiento no llega, surge la herida. ¿Cómo es que no lo ve? ¿Cómo es que no ve todo lo que he hecho? ¿Cómo pueden tratarme así después de todo? Pero te hago otra pregunta. Esta herida no apareció ahora, ¿verdad? Ya se estaba construyendo en aquel entonces cada vez que dejabas tu vida en segundo plano, cada vez que aceptabas la falta de respeto con la excusa de que lo importante es que mi hijo esté bien. Y aquí está la gran revelación. Amar no significa desaparecer. Amar no significa hacerse invisible para que la otra persona brille. El amor maduro requiere equilibrio, un te amo, pero también me amo a mí mismo. Un estoy aquí para ti, pero no a cualquier precio. Ahora, date cuenta de lo simple y a la vez revolucionaria que es esta frase. ¿Cuántos padres vivieron décadas sin decir ni pensar esto? ¿Cuántos creían que el amor era sinónimo de abdicación total? Y quizás tú seas uno de ellos. Pero déjame preguntarte, ¿qué le estás enseñando a tu hijo sobre cómo tratar a un ser humano cuando tú mismo no pones límites a cómo te tratan? Si nunca le has demostrado a alguien que hay un punto en el que dices basta, ¿cómo lo sabrá? Si siempre has sido callado, ¿cómo aprenderá a escucharte? Si siempre has sido modesto, ¿cómo verá quién eres realmente? Y aquí viene una verdad incómoda. Existe una forma de dependencia emocional que muchos padres no reconocen porque se disfraza de amor. Es esa necesidad desesperada de aprobación, esa sensación de que si tu hijo no te valida, la vida ha perdido su sentido. Eso no es amor, eso es apego, eso es miedo. Y ahora quiero que te hagas la pregunta, ¿quién soy yo cuando no recibo lo que espero de mi hijo? Si la respuesta es me desmorono, quizás sea hora de reflexionar sobre cuánto de tu identidad está rehén de la mirada ajena. Y aquí tienes un secreto poderoso. La libertad emocional comienza precisamente cuando decides dejar de depender de la aprobación de los demás para sentirte completo. No confundas esto con indiferencia. No es frialdad, es madurez. Es la valentía de comprender que tu bienestar no puede depender de algo que escapa a tu control. Porque si el amor de otra persona se convierte en tu oxígeno,
Estás condenado a asfixiarte cada vez que te nieguen ese amor. Ahora dime, y quiero ver tu respuesta en los comentarios. ¿Alguna vez sientes que te asfixias esperando reconocimiento? ¿Alguna vez has sentido que el silencio de alguien te quita el aire? Si es así, escribe "lo he sentido", para que todos podamos reconocer juntos que este dolor es real y necesita ser expresado. Pero mira, aceptar esto no es fácil. Es un proceso de duelo. Porque necesitas dejar atrás la expectativa de que el amor que diste siempre regresará con la misma intensidad. A veces sí, a veces no. Pero tu valor no depende de eso. Y aquí está el punto central que quiero que recuerden. Tu dignidad no se refleja en el espejo de tu hijo. Te pertenece. Cuanto más retengas esta verdad en tu interior, más libre te volverás. Libre para amar sin miedo. Libre para dar sin perderte, libre para vivir sin cadenas invisibles atadas al corazón de otra persona. Y hay una hermosa paradoja en esto. A menudo, cuando finalmente te liberas de esta necesidad, el vínculo mejora, porque ya no está contaminado por la presión, la ansiedad y el contrato invisible. Pero aunque no mejore, ya eres libre. Y aquí quiero crear un momento de pausa, casi un silencio dentro del video. Quiero que respiren hondo y se pregunten, ¿es hora de dejar de esperar y empezar a vivir? Esta pregunta puede parecer drástica, pero es profundamente sanadora. Porque cada día que pasas esperando a alguien, dejas de vivir para ti mismo. Es como estar sentado en una sala de espera sin reloj, esperando una puerta que quizá nunca se abra. Y necesito recordarte. No naciste para esperar, naciste para vivir. Poner límites no es un castigo, es autoafirmación, es la capacidad de decir, incluso en silencio, yo también importo. Es darte cuenta de que durante años, quizá décadas, has puesto toda tu vida a disposición de alguien que ahora ni siquiera pregunta, ¿cómo estás? Y entonces llega la tentación, dar aún más, sacrificarte una vez más. Intentar por todos los medios recuperar lo perdido. Pero no es esto repetir el mismo error, el mismo ciclo de cancelación. El amor no se trata de justificarlo todo. No se trata de tolerar el desprecio. No se trata de soportar el silencio como si fuera natural. Incluso el amor más profundo necesita oxígeno. Y el oxígeno del amor maduro es el respeto mutuo. ¿Has notado alguna vez cómo, a menudo, lo que llamamos amor es en realidad una forma disfrazada de miedo? Miedo a la pérdida, miedo a no ser visto, miedo a no ser necesitado. Y este miedo, cuando no se reconoce, se disfraza de apego. Un apego que puede parecer tierno, puede parecer cariñoso, pero en el fondo es una cadena invisible que los une a ambos. El apego emocional es traicionero porque nace de buenas intenciones. Crees que solo te preocupas, que solo das, que solo estás presente. Pero sin darte cuenta, empiezas a exigir, no con palabras directas, sino con miradas, expectativas y silencios cargados. Es esa sensación de que, después de todo lo que has dado, es justo esperar algo a cambio. Pero el amor no es una balanza. Y cada vez que se convierte en un contrato invisible, el vínculo comienza a debilitarse. Quiero contarles una historia real, extraída de un estudio realizado en Estados Unidos sobre los vínculos entre padres e hijos adultos. Investigadores de la Universidad de Michigan siguieron a más de 7,000 familias durante 2 décadas. Su descubrimiento fue sorprendente. Cuanto más sacrificaban los padres sus vidas por sus hijos, más propensos eran a sentir rechazo o ingratitud cuando estos se convertían en adultos. No porque fueran crueles, sino porque crecieron sin aprender a ver a sus padres como personas con sus propias necesidades. Aprendieron a verlos únicamente como proveedores, como recursos inagotables. ¿No da miedo? Dedicas tu vida entera a creer que la entrega total garantizará la gratitud, solo para descubrir que el efecto puede ser justo el contrario.
La explicación es psicológica. Cuando algo se ofrece sin límites, sin pausa, sin necesidad de reciprocidad, la mente humana tiende a naturalizarlo. En otras palabras, cuando lo das todo, siempre, la otra persona empieza a creer que siempre estará ahí, como el aire que respira, y nadie agradece al aire estar disponible hasta que se acaba. Ahora detente y reflexiona. ¿Te has convertido en el aire en la vida de tu hijo? Siempre ahí, siempre disponible, siempre presente, pero rara vez reconocido. Este es el peligro del apego. Enseña al otro a no ver. Y aquí viene una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has confundido el miedo al olvido con la idea del amor incondicional? Sé que esta pregunta duele, pero es necesario hacerla. Porque si no reconocemos esta dinámica, nos pasamos la vida creyendo que cuanto más damos, más nos amarán. Cuando en realidad, muchas veces, cuanto más nos negamos, menos nos ven. Y quiero traer a colación aquí un dato que puede parecer chocante. Según una encuesta realizada por Asociación Americana de Psicología, el 60% de los padres mayores de 60 años afirman sentir cierta distancia emocional con sus hijos adultos, más de la mitad. Esto demuestra que este fenómeno no es individual, no es un fracaso personal, es una experiencia colectiva que se repite en hogares de todo el mundo. Y en muchos casos, la raíz de esta distancia reside precisamente en la falta de límites emocionales durante la crianza. Pero no pienses que esto significa que has cometido un error irreversible. Al contrario, significa que hay algo poderoso que puedes hacer. Reconocer el apego y sustituirlo por un amor más maduro, más libre y más equilibrado. Déjame contarte una pequeña historia que ilustra esto. Había una madre llamada Elena. Dedicó toda su vida a su único hijo. Renunció a su carrera, a sus sueños personales, a sus amistades. Todo giraba en torno a él. A medida que crecía se volvió exitoso, pero distante. Rara vez llamaba, rara vez la visitaba. Elena sufría en silencio, creyendo que tal vez había hecho algo mal. Un día, en una sesión de terapia, dijo llorando: «Ojalá reconociera lo que hice». El terapeuta entonces le hizo una pregunta que lo cambió todo. «¿Pero reconoces lo que hiciste por ti mismo?». Elena guardó silencio. Nunca lo había pensado. Siempre había esperado reconocimiento externo, pero nunca se había ofrecido a sí misma reconocimiento interno. Fue entonces cuando se dio cuenta. Su apego no se debía solo a su hijo, sino a su desesperada necesidad de validación. Y cuando empezó a verse como alguien digna de cariño, también empezó a romper las cadenas invisibles que la ataban. Curiosamente, poco después, su hijo empezó a acercarse más, no porque ella lo exigiera, sino porque por fin había libertad entre ellos. Esta historia tiene un detalle importante. El vínculo solo mejoró cuando el apego fue reemplazado por la libertad. Cuando Elena dejó de vivir en espera, el aire se volvió más ligero y su hijo pudo regresar por decisión propia, no por culpa. Y yo os pregunto, ¿con qué frecuencia tu hijo te llama solo por obligación? ¿Con qué frecuencia sientes que su llamada es más una señal de que has cumplido con lo que te habías propuesto que un gesto genuino? Escribe en los comentarios. Quiero leer tu opinión, porque quizás al compartir esto empieces a liberarte de esta carga. Pero cuidado, liberarse del apego no significa renunciar al amor. Significa dejar de estar atrapado por las expectativas. Es comprender que puedes amar sin mendigar, cuidar sin rendirte, estar presente sin desaparecer. Y quizás ahora te preguntes: ¿pero cómo puedo vivir sin esta expectativa? ¿No es natural esperar algo a cambio? Sí, es natural. Pero la diferencia radica en esperar como condición para tu paz, o en ofrecer sin perderte. El amor maduro entiende que la reciprocidad puede o no llegar, y que, aún así, tu vida sigue siendo valiosa. Este es el punto más sorprendente. A menudo,
Al soltar la cadena, la otra persona se siente libre de regresar, pero si no lo hace, ya no eres rehén. Y quiero mencionar una curiosidad histórica que quizá nunca hayan considerado. En algunas culturas orientales antiguas, como el Japón feudal, existía la palabra oyakoko, que significa deber filial. Era un valor tan fuerte que los hijos tenían la obligación social de honrar y cuidar a sus padres. Pero consideren la paradoja. A pesar de esta tradición, estudios recientes demuestran que hoy Japón es uno de los países donde más personas mayores viven solas, sin contacto cercano con sus hijos. En otras palabras, ni siquiera una cultura basada en la obligación ha logrado garantizar la reciprocidad. Esto demuestra algo fundamental. El amor no se puede imponer. Y si ni siquiera sociedades enteras podrían controlar esto, ¿podría usted solo hacerlo? Este es el momento de romper la ilusión. No puedes controlar el corazón de otra persona, pero sí puedes controlar el tuyo, tu actitud, tu decisión de no vivir más encadenado al vacío. El apego es miedo, el amor es libertad. Y esa libertad comienza cuando te preguntas, ¿quién soy yo más allá de lo que espero recibir? Hay una pregunta que carcome silenciosamente el corazón de muchos padres. ¿Cuándo reconocerá finalmente mi hijo todo lo que he hecho por él? Esta pregunta es como una sombra que persigue cada silencio, cada ausencia, cada gesto frío. Y la verdad es que cuanto más tiempo pasa sin respuesta, más pesada se vuelve. Pero quizá la verdadera pregunta no sea ¿cuándo lo admitirá?, sino ¿por qué necesito tanto este reconocimiento para vivir en paz? Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que el hilo invisible que ata a los padres al dolor no es solo la separación de sus hijos, es el contrato emocional silencioso. Eso fue escrito sin palabras, pero firmado en el corazón. Lo di todo, así que en algún momento debes devolverlo. Este contrato nunca se discutió, nunca se acordó, pero se convirtió en la base oculta de una expectativa que rara vez se cumple. Y ahí es exactamente donde el amor deja de ser amor y se convierte en una obligación. ¿Has notado alguna vez cómo nada que nace de la obligación florece de verdad? Una llamada hecha por culpa suena diferente a una hecha por cariño. Una visita forzada no transmite la misma calidez que una espontánea. Un gracias forzado no tiene el mismo valor que un gracias nacido del corazón. El amor verdadero es una elección, nunca una exigencia. Y quizás te estés preguntando, ¿pero no es natural esperar reciprocidad? Claro que sí. Los seres humanos, por naturaleza, buscamos el intercambio, el reconocimiento. Pero aquí está la trampa. Cuando tu paz mental depende de este intercambio, te conviertes en rehén. Pierdes la autonomía de tu propia vida y le cedes el control a otra persona. Es como si tu corazón tuviera una llave, y esa llave estuviera permanentemente en manos de quien pueda o no usarla. Piénsalo. ¿Te gustaría vivir toda tu vida dependiendo de gestos que quizá nunca lleguen? ¿O preferirías recuperar las riendas de tu propia vida y elegir vivir en paz, independientemente de las acciones de los demás? Sé que esta decisión es difícil. Requiere valentía, porque implica afrontar una verdad incómoda. Es posible que tu hijo nunca reconozca todo lo que has hecho. Y aún así, tu vida sigue siendo valiosa. Observa tu propia historia. ¿Cuánto has logrado? ¿Cuántas batallas has librado? ¿Cuántos sacrificios has hecho? ¿Cuántas veces te has levantado incluso cuando todo parecía perdido? Esto no desaparece porque alguien no lo haya validado. No desaparece porque alguien no te haya agradecido. Tu vida existe más allá de la mirada de los demás. Y este es el punto central que puede liberarte. Su valor no es negociable y no depende de testigos. Ahora respira hondo y sígueme en esta imagen. Imagina que estás en una sala de espera, miras fijamente una puerta cerrada, esperando a que se abra.
Llevas días, meses, quizás años allí. Cada vez que oyes un ruido, renace la esperanza. Pero la puerta nunca se abre, hasta que un día te das cuenta de que hay otra puerta detrás de ti, siempre abierta. Esta puerta te lleva al exterior, a la vida, a nuevas experiencias, a reconectar contigo mismo. Pero nunca la viste porque estabas fascinado por la puerta cerrada. Esta es la metáfora más clara de lo que ocurre cuando vivimos atrapados en un contrato emocional. Nos obsesionamos con la puerta cerrada, el reconocimiento que nunca llega, y olvidamos que la vida permanece abierta de otras maneras. Y aquí está el detalle más sorprendente. A menudo, cuando decides levantarte y cruzar la otra puerta, la primera finalmente se abre. No porque insististe, sino porque dejaste de exigir. Es la paradoja del amor maduro. Cuanto menos exijas, más libre será el vínculo. Pero sé que podrías estar pensando, ¿qué pasa si mi hijo nunca regresa, nunca me reconoce, nunca me valora? Esa es la pregunta que más duele. Pero aquí está la respuesta que podría cambiarlo todo. Aún así, todavía puedes vivir al máximo, porque la vida que te queda no necesita estar hipotecada esperando a alguien. Y quiero contarles algo que quizás les sorprenda. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más del 25% de los adultos mayores en países occidentales afirman sentir que sus vidas perdieron sentido tras la partida de sus hijos. ¿Y saben cuál fue el factor decisivo que distinguió a quienes recuperaron su bienestar de quienes permanecieron atrapados en el duelo? No fue el regreso de sus hijos. Fue la capacidad de reconstruir su propia identidad más allá del rol de padre o madre. Quienes redescubrieron aficiones, pasiones, amistades, espiritualidad o incluso nuevas formas de servir al mundo, pudieron recuperar la luz en sus ojos. Quienes simplemente esperaron, se marchitaron. Esto nos enseña una lección preciosa. Lo que salva no es el regreso del otro, es tu regreso a ti mismo. Y aquí quiero que reflexionéis profundamente. ¿Quién eras antes de ser simplemente padre? ¿Qué sueños albergabas? ¿Qué pasiones permanecían latentes? ¿Qué talentos ocultabas porque creías que no tenías el tiempo ni el derecho a desarrollarlos? Quizás te encantaba pintar, cantar, bailar, escribir. Quizás tenías ganas de viajar, aprender algo nuevo, emprender, arriesgarte. Quizás simplemente querías un tiempo para descansar, contemplar, estar en silencio. Sea lo que sea, esa parte de ti sigue ahí, esperando ser rescatada. Y voy a contaros algo que puede sonar provocador, pero es liberador. Si no te rescatas a ti mismo, tu hijo nunca tendrá la oportunidad de verte completo, porque mientras te quedes atrapado en el rol de eterno cuidador, mientras te presentes solo como un recurso, no estás demostrando quién eres como persona. Y solo cuando vuelvas a tratarte como alguien digno de respeto, los demás también aprenderán a respetarte. Así que quiero invitarte a un ejercicio sencillo pero poderoso. Cierra los ojos un momento e imagina que tu hijo nunca volverá a llamarte, nunca más te agradecerá, nunca más te reconocerá. Duele, lo sé, pero ahora, si eso fuera cierto, ¿qué harías con el resto de tu vida? ¿Pasarías cada día esperando un gesto que nunca llega? ¿O decidirías vivir de otra manera? Esta es la decisión más importante de tu vida, porque al contrario de lo que parezca, no se trata de renunciar a tu hijo. Se trata de romper con la prisión de las expectativas. Se trata de devolverle el derecho a elegir y al mismo tiempo reclamar tu propio derecho a vivir. Y quiero que me cuentes en los comentarios, si tuvieras la oportunidad de recuperar una parte de ti hoy, ¿qué sería? Escribe, porque este es el primer paso para salir de la sala de espera y empezar a cruzar la puerta abierta. Esto es el amor sin contratos, amar libremente, con todo el corazón y con dignidad. Es ofrecer lo mejor de uno mismo, pero sin perderse cuando la otra persona no corresponde. Es comprender que, sí, el vínculo puede mejorar al liberarse, pero aunque no sea así, ya habrás ganado,
porque te habrás redescubierto. Y así es como llegamos a una conclusión emocional de este viaje. El dolor de la separación existe, pero no tiene por qué definir tu vida. El silencio duele, pero puede transformarse en un espacio para reconectar contigo mismo. El contrato invisible puede romperse, y en su lugar puede nacer algo mucho más poderoso, la conciencia de que tu valor no es negociable. Y ahora, antes de pasar a la parte final de esta reflexión, quiero dejarles una invitación especial. Si todo lo que hemos hablado hasta ahora les ha resultado claro, en el próximo episodio les mostraré un paso práctico a paso para aplicar esto a tu vida. Juntos, construyamos estrategias reales para que empieces a practicar el amor sin compromisos, la libertad emocional y la recuperación de tu identidad. Porque comprender no basta, hay que implementarlo. Hemos llegado hasta aquí y quiero que comprendas la magnitud de lo que esto significa. Has pasado por reflexiones difíciles, te has enfrentado a preguntas incómodas y has confrontado verdades que, durante demasiado tiempo, pudieron haber estado reprimidas en tu interior. Y si has llegado hasta aquí, es porque hay una fuerza dentro de ti mayor que el dolor. Existe la valentía de mirar lo que duele y aún así seguir adelante. Y eso, en sí mismo, es un acto de liberación. Pero ahora es el punto de inflexión. Es hora de transformar toda esta comprensión en práctica, en acciones concretas, en una vida vivida. Porque comprender que el amor no puede ser un contrato invisible, que el apego no es amor y que tu dignidad no depende de la mirada de nadie, es solo el primer paso. Lo que realmente transforma es cuando empiezas a aplicar esto en tu vida diaria, en las pequeñas decisiones, en los silencios, en las conversaciones, en los límites que estableces. Y sé lo que podrías estar pensando ahora mismo, pero ¿por dónde empiezo? Esta es la pregunta que resuena tras cada reflexión profunda. Es como si el alma dijera, lo entiendo, pero ahora, ¿qué hago con ello? La respuesta es sencilla y al mismo tiempo exigente: empezar por volver a uno mismo. Reencontrarse significa recuperar lo olvidado, lo que guardaste en un cajón emocional mientras vivías para los demás. Es mirar hacia adentro y preguntarte, ¿quién soy yo más allá del papel que desempeñé? Esta es quizás la pregunta más liberadora de tu vida. Y aquí quiero proponerte un camino en 5 movimientos, casi como una danza emocional, que puede ayudarte a aplicar este amor sin contratos en tu vida. El primer movimiento es reconocer la herida. Reconocer no significa culparse, sino aceptar que hay dolor. Aceptar que la separación de tu hijo duele, que la falta de reconocimiento duele, que la espera fue larga. Este reconocimiento es esencial porque solo lo que reconoces sana. Negar el dolor es como poner un paño sobre una herida abierta. Parece desaparecer, pero la infección crece silenciosamente. Decirse a uno mismo, me duele y está bien admitirlo, es el comienzo de la sanación. El segundo movimiento es liberar la cadena de expectativas. Esto no sucede de la noche a la mañana, pero empieza cuando decides que ya no condicionarás tu paz a algo que escapa a tu control. No puedes obligar a tu hijo a amarte como quieres, pero sí puedes elegir amarte a ti mismo de una forma que nunca dependió de él. Cada vez que pienses, algún día lo reconocerá, respira hondo y dite, quizás sí, quizás no, pero mi vida no está atada a esto. El tercer movimiento es reconstruir la propia identidad. ¿Quién eras antes? ¿Qué te motivaba? ¿Qué sueños se han quedado latentes? Quizás te encantaba la música, el arte, escribir, cocinar, bailar. Quizás tenías un proyecto que dejaste de lado. Ahora es el momento de recuperarlo, porque cuando empiezas a nutrirte de nuevo, dejas de depender de los demás para sentirte vivo y, paradójicamente, es cuando te redescubres a ti mismo que los demás también pueden empezar a verte de nuevo. El cuarto movimiento es establecer límites claros.
Esto no significa cortar lazos, sino decir en silencio, hasta aquí llegaré. De ahora en adelante, mi autoestima empieza. Poner límites significa dejar de aceptar el desdén, dejar de justificar la frialdad, dejar de tolerar la humillación en nombre del amor infantil. El amor sin respeto no es amor, es dependencia. Y cuando demuestras que te respetas, le enseñas a la otra persona, quizás por primera vez, a respetar a un ser humano. Y el quinto movimiento es abrazar la libertad emocional. Esto significa comprender que puedes seguir amando, pero de otra manera. Amar sin esperar nada a cambio. Amar sin convertir el silencio en deuda. Amar sin dejar de existir por ello. Este es el amor maduro, el amor que se libera, el amor que transforma las cadenas en puentes. Y quizás ahora te estés preguntando, ¿pero si hago todo esto, volverá mi hijo? Y seré sincero, no hay garantía. Puede que regrese o puede que no. Pero lo que importa es que, aunque no lo haga, ya estarás de vuelta. Ya habrás salido de la sala de espera, ya te habrás liberado del contrato invisible. Y en el fondo, eso es lo que realmente importa. Recuerda, tu vida no termina con la ausencia de alguien. Continúa con cada respiración, cada paso, cada decisión que tomes de ahora en adelante. Y si tu hijo A decide volver a conectar contigo, que sea por decisión propia, no por culpa, ni por obligación, ni por un contrato tácito, que sea porque encontró en ti a alguien completo, digno y libre, y si no regresa, aún te tendrás a ti mismo. Y eso es mucho. Ahora, quiero que imagines algo conmigo. Imagina que recorres un largo camino. Durante años has cargado con una pesada maleta a la espalda, llena de expectativas, culpa, silencio y espera. Esta maleta te ha pesado los hombros, te ha quitado energía y te ha obligado a detenerte varias veces en el camino. Ahora, en este momento, te das cuenta de que puedes simplemente dejarla caer al suelo. Miras hacia adelante y te das cuenta de que puedes avanzar más ligero, más erguido, más libre. Esta maleta ya no define tu viaje. Puede que incluso mires atrás de vez en cuando, pero nunca más tendrás que cargarla. Esto es lo que pasa cuando eliges amar sin compromisos. Sigues caminando, sigues amando, pero sin ataduras. Y es en ese momento que algo cambia en tu interior. Te das cuenta de que el amor no se suplica, que la dignidad no se negocia, que la vida es demasiado grande para vivirla esperando a alguien. Y si hay una verdad que quiero que lleves contigo para siempre, es esta: tú también importas. Tú también tienes derecho a ser, a soñar, a empezar de nuevo, a vivir. No es demasiado tarde para eso. Nunca lo es. Ahora quiero invitarte a dar un paso práctico. En los próximos días, reserva un cuaderno, una hoja de papel, algo sencillo. Escribe en 2 columnas. En un lado, todo lo que sientes que has dado a lo largo de tu vida. En el otro, todo lo que no te has dado. Luego, mira esta lista y elige una cosa, solo una, que empezarás a devolverte. Puede ser un hábito, una pasión, un cariño, un tiempo. Esta es tu puerta abierta. Este es el comienzo de tu viaje de regreso a ti mismo. Y aquí está el giro final. En el siguiente paso, te mostraré cómo convertir esta decisión en una rutina. Una guía práctica sobre cómo aplicar esta libertad emocional día tras día hasta que se convierta en algo natural en tu vida. Porque reflexionar es esencial, pero experimentar el cambio es aún más poderoso.